Bendiciones. Dios bendiga a todos aquellos que tendrán la oportunidad de mirar esta grabación, escuchar este mensaje, y a los que no también, donde sea que se encuentren en este día domingo, día para Dios, día de reposo, se encuentren muy bien con sus familias, sobre todo dedicando este día para Dios. Una vez más, bendiciones. Esta mañana traigo un mensaje muy hermoso, un mensaje de la palabra de Dios. Y me llamó la atención durante estos días atrás, alrededor de 2 semanas, estar pensando en lo que era la vida de los hijos de Jacob, de donde provinieron las 12 tribus de Israel. La palabra de Dios nos habla de un mensaje muy hermoso que surgió con este varón Israel, Jacob, y sus hijos, sus descendientes. Después que Jacob se separa de su hermano Esaú, entonces Jacob se establece en Canaán, en la tierra donde su padre Isaac habitó por muchísimo tiempo. Pero antes quiero hacer una oración, y esto era nada más a manera de introducción para que tú tengas una idea de dónde va a partir el mensaje de este día. Oremos. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana vengo delante de su presencia agradeciéndole por su divina bondad, por su divina voluntad, por su voluntad permisible que aún todavía usted sigue permitiendo en este tiempo de la gracia. Gracias por darme la oportunidad y de continuar enviando un mensaje de la palabra de Dios. Quiero que esta palabra llegue al corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje en este día. Un mensaje maravilloso, un mensaje donde nosotros necesitamos aprender muchas cosas. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios transmite mensajes de vida al alma. Y en esta mañana pongo mi vida delante de su presencia, y que sea usted quien envíe esta palabra. Y que esta palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Viene a mi mente pensar por un momento en por qué es provocada la envidia en el corazón de los seres humanos. Hay algunas razones por las que muchos seres humanos son provocados a envidia, a celos, a egoísmos, a ser indiferentes con su prójimo. Pero hay una razón por lo que surge todo esto. Y todos sabemos que Dios reprueba todas esas acciones, todos esos pensamientos que no agradan a Dios. Sucede que en los tiempos, como dije en la introducción, cuando Jacob se establece y tiene sus hijos en Canaán, la palabra de Dios nos enseña de que Jacob ya era avanzado de edad y tuvo su último hijo, su hijo José. José es el que nace en la vejez de Jacob. Y Jacob, siendo un hombre de Dios, así como todos los padres que tenemos hijos, nosotros conocemos las virtudes que hay en nuestros hijos. Conocemos los talentos que son natos, que nuestros hijos nacen con esos talentos. Nadie más va a conocer a sus hijos más que sus propios padres. Y Jacob conocía mucho a José y sabía que José traía dones de parte de Dios desde su nacimiento. Tenía 17 años José cuando él se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre como sus demás hermanos. Y dice la palabra de Dios que José se mantenía cuidando las ovejas de Bilha y de Silpa con sus hermanos, hijos de ellas, que eran esposas de Jacob. Sucede que en aquellos tiempos
Dice la palabra de Dios que Jacob llegó a amar a José más que a sus demás hermanos. Eso solo Dios y José lo sabían. ¿Por qué razón? He allí por qué surgen las envidias, los celos hoy en día. Lo que muchos no entienden es que las buenas cualidades de alguien, los talentos de alguien, y que son usados para bien, provocan envidia, provocan celo. Dice la palabra de Dios que Jacob hizo una túnica, un vestuario de colores para José y así poderlo distinguir como su hijo menor, un hijo de 17 años. Porque José tenía unas características muy peculiares, muy diferentes a los de sus otros hermanos. Usted sabe muy bien que la palabra de Dios nos enseña esa historia y dice la palabra de Dios que sus hermanos engendraron esa envidia, permitieron que esa envidia entrara a sus corazones y tener diferencias entre su hermano José. Y aún a usted va a escuchar más adelante cuando esa envidia y ese aborrecimiento se pone más recio, más difícil en contra de José por las cosas tan hermosas que José tenía. Dice la palabra de Dios que José convivía cuidándolo con sus hermanos, hijos de Silpa y hijos de Milca. Y José miraba que sus hermanos no hacían las cosas muy bien, agradables delante de Dios, hacían lo malo. Y José siempre informaba a su padre de la conducta de sus hermanos. Pero un día, dice la palabra de Dios, que José tuvo 2 sueños. Y para resumir más este mensaje de los sueños, dice la palabra de Dios que José, muy entusiasta, le cuenta el primer sueño a sus hermanos. Y como dice la palabra de Dios, que José les dice aquí que estábamos, dice, atando manojos en el centro del campo. Dice, y mis manojos se mantenían de pie, y los manojos que ustedes hacían se caían y se doblaban sobre mí. Y dice la palabra de Dios que el celo de sus hermanos crecía aún más. Se iba alimentando ese celo y ese aborrecimiento en contra de su propio hermano, porque parecía que esos sueños a ellos les eran desagradables. Pero José se los contaba porque eran sueños que Dios estaba permitiendo, dándole mensajes a José, a Jacob, su madre y a sus hermanos de cosas que acontecerían en años futuros. Y José les cuenta otro sueño y dice que el segundo sueño que tuvo, dice que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban sobre él. Y ahí es donde el celo de los hermanos de Jacob empezó a crecer más. Y que sus hermanos vienen y le responden, como dice la palabra de Dios, a José, y le dice, ¿tú quieres decir que tú reinarás tú sobre nosotros y te señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa
de sus sueños y de sus palabras. Dice la palabra de Dios que pasó el tiempo y que aún también Jacob no se preguntaba por qué había tenido José esos sueños. Y lo que sucede, si podemos hacer una aplicación a este mensaje, es que ahora en día las buenas obras de los hijos de Dios provocan envidia de los demás. Los buenos talentos de los hijos de Dios provocan la envidia de sus hermanos. Los dones que Dios ha depositado en muchos de sus hijos provocan celo. Y eso es lo que sucede. Si nosotros ponemos un ejemplo en lo que es la familia, el núcleo de la familia entre hermanos, y si ponemos el núcleo de la familia espiritual, todos entendemos y sabemos muy bien que siempre van a haber discrepancias, van a haber ciertas diferencias dentro de uno al otro. Si tu hermano tiene características muy buenas, siempre va a provocar celo dentro de sus demás hermanos. En el núcleo espiritual, en la iglesia, así sucede. Siempre que vemos que Dios levanta a alguien y lo usa grandemente, Dios lo capacita con sus dones para que la iglesia se edifique. Pero siempre hay algunos pocos que son provocados a envidia y a celo. Y ese espíritu fue el que se levantó en el corazón de los hermanos de José. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos, llegó el momento que los hermanos de José se fueron a apacentar las ovejas, a buscar pastos para las ovejas hacia la ciudad de Hebrón. Así dice la palabra de Dios, que fueron hacia aquella ciudad. Y Jacob, viendo la actitud que su hijo José tenía de aún de 17 años, le dice: me está dando pendiente y quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos y me traigas razón. Porque José era muy obediente a la voz de su padre Jacob. Y ese es el mensaje, la aplicación que podemos dar nosotros en esta oportunidad. De que nosotros, cuando Dios nos delega a nosotros que vayamos y miremos cómo están nuestros hermanos, llevándoles una palabra, un mensaje de la palabra de Dios, Dios ve la obediencia, de que nuestro deseo es que nuestros hermanos en la fe estén bien y que sean prosperados y que sea Dios quien los proteja siempre. Y esto sucedió, que la envidia de los hermanos de José era grande. Y cuando los hermanos de José se van, José, muy obediente, obedece a su padre Jacob y va a buscar a sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que cuando sus hermanos a lo lejos pudieron distinguir lo que era José, porque hoy ya conocían la túnica que su padre le había hecho, y a una distancia muy larga se podía distinguir la túnica de José. Y dice la palabra de Dios que todos se reunieron y dijeron: allá viene nuestro hermano el soñador. Cuando llegue,
vamos a quitarle la vida y lo vamos a meter dentro de una cisterna, dentro de un hoyo. Dice la palabra de Dios que ese hoyo no tenía agua. Y cuando José llega muy contento, muy feliz de ver a sus hermanos, de encontrar a sus hermanos, ya no los encuentra allá en la ciudad de Hebrón, sino que dice la palabra de Dios, perdón, quiero corregir, era en el lugar de Siquem. Allí en Siquem era donde habían estado los hermanos primero. Pero José encuentra a un hombre y les pregunta si no había visto a sus hermanos, y el hombre de Dios les dice que sus hermanos se habían ido hacia Dotán. Dotán era otra región más allá, no muy lejos de Siquem. Y allá es donde los encuentra, en Siquem, y ahí es donde ellos hacen toda la artimaña y agarran a José y lo introducen en la cisterna. Otros querían quitarle la vida de una vez. Pero hubo un hermano mayor que dijo, no, es nuestro hermano, nuestra sangre, ¿por qué vamos a quitarle la vida? Metámoslo en la cisterna. Pero pasó el tiempo. Y dice la palabra de Dios que estando los hermanos de José fuera, allí donde estaba la cisterna dentro José, ¿te imaginas tú en qué condición se podría sentir José? Tal vez llorando, triste, preocupado de pensar lo que sus hermanos habían hecho, estaban haciendo con él. Tendría angustia dentro de la cisterna. Y eso pasa muchas veces. Eso pasa en nuestra vida. Muchas veces con nuestras actitudes queremos nosotros que nuestro hermano caiga en el hoyo y meterlos a un hoyo, a una cisterna de esta vida, porque nuestra envidia es grande. Era tan grande la envidia que había en el corazón de los hermanos de José, que llegaron a aborrecerlo. No creo que en estos días, pero se han dado casos fuera de lo que es la gracia. Han habido hermanos el uno al otro que se quitan la vida. Y desde el principio la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros cómo han venido esos espíritus de envidia destruyendo a las familias. Si tú recuerdas, cuando Caín le quita la vida a su hermano Abel, fue por un espíritu de envidia. Porque Abel halló gracia delante de Dios con su ofrenda. Y Caín no, y de ahí se provocó la envidia y vino la ira de su hermano y le quita la vida a su hermano Abel. Y así la palabra de Dios nos viene enseñando y dejando plasmadas casos que acontecieron. Y hemos llegado ahora al tiempo de la gracia y miramos casos similares en lo que es lo espiritual. Nunca queremos, como dice alguien por ahí, nunca queremos ver ojos bonitos en otros. Nunca queremos aceptar de que Dios use más a otros que a mí. Y eso es lo que provoca la envidia, lo que provoca el celo. Pero dice la palabra de Dios que uno de los hermanos dijo, oh, vengan, vamos y vendámoslo a los ismaelitas. Ellos van a pagar un precio por nuestro hermano y nosotros lo vendemos, y así nosotros podemos justificar a nuestro padre Jacob, que tal vez se lo comió alguna fiera, que se lo comió algún oso. Y dice la escritura que ellos armaron muy bien esta estrategia de aborrecimiento hacia su hermano José, y llenaron la túnica de sangre para probarle a su padre que una fiera, un oso lo había matado, había despedazado a su hermano José.
Entonces, cuando pasaban los madianitas, dice la palabra de Dios que eran unos mercaderes. Ellos sacaron a José de la cisterna y vendieron a José por 20 piezas de plata a aquellos madianitas, o mejor dicho, a los ismaelitas. Después dice la palabra de Dios que Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro de la cisterna, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Pero Jacob era un hombre con mucha sabiduría, y Jacob sabía que la sangre que la túnica de su hermano, de su hijo José tenía, no era sangre de él. Así que los ismaelitas compraron por 20 piezas de plata, 20 piezas de plata a José y se lo llevaron. Y sus hermanos van y le dan la razón a su padre Jacob. Jacob entró en depresión, en sufrimiento. Dice que rasgó sus vestidos y no comió, llorando y sintiendo que tal vez a su hijo sí lo había devorado una fiera allá afuera. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Y muchas veces nos permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles. Y usa medios aún dentro de la familia. Y todo es permitido por Dios. Toda es la voluntad permisible de Dios, pero manejada a través por una obra del enemigo. Muchas veces se forman separaciones, muchas discrepancias entre hermanos en el mismo núcleo familiar, porque nadie va a tener la satisfacción de poder decir: qué bueno que mi hermano ha prosperado, qué bueno que mi hermano Dios lo usa, qué bueno que mi hermano tiene unas cualidades mejores que yo. Nadie va a decir eso. Siempre va a haber ciertas diferencias, de que va a haber uno que él quiere saber más que el otro. Y siempre van a surgir esas cosas, y por eso es que no hay ninguna familia perfecta, ninguna familia donde la familia realmente se una en un sentir igual que todos. Pero esto fue lo que sucedió, y el plan de Dios traía ya su cumplimiento, porque los sueños que José tuvo y se los contó a sus hermanos provocó el odio, la ira, el enojo, el aborrecimiento y la envidia en el corazón de sus hermanos. Pero esos sueños tenían que cumplirse más después. Y dice la palabra de Dios que los ismaelitas vienen y lo venden en Egipto. Y allá llega su hermano a Egipto. Y es cuando Dios empieza a tramar todo aquello tan hermoso. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, muchas veces nos negamos a cosas difíciles por las que pasamos. Pero nunca entendemos que para que Dios lleve un final feliz, que Dios muestre una voluntad divina, es necesario que muchas veces pasemos por situaciones difíciles. Y esto es lo que pasó con José. No fue fácil.
Dice la palabra de Dios que los ismaelitas vendieron a Potifar, uno de los principales de Egipto. Y José empezó a hallar gracia delante de Potifar y de muchos en Egipto. Pero no fue fácil para él, pasó situaciones muy difíciles hasta llegar el momento de estar en prisión en Egipto por falsas acusaciones. Con cuidado, muchas veces las falsas acusaciones traen consecuencias, hacen pasar situaciones difíciles a alguien, tal vez por las cuales no pudiera haber pasado. Pero siempre hay un propósito cuando nosotros mantenemos una integridad delante de Dios, cuando nos mantenemos firmes creyendo en Dios y nos cuidamos. Aún pasemos tiempos difíciles, Dios nos va a sacar de aquello y nos va a mostrar cuál es su voluntad. En todo esto los hermanos de los hermanos de José sí ya sabían que ellos habían vendido a su hermanito José de 17 años a los ismaelitas. Pero no sabían ellos que los ismaelitas lo vendieron a Potifar y que José había llegado a Egipto. Y pasaron los años y Jacob hacía luto por su hijo José. Él guardaba luto y la memoria de Jacob nunca estuvo tranquila. Su corazón siempre sufría y gemía por la ausencia de su hijo. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, y dice la palabra de Dios que Dios exaltó a José en Egipto hasta llegarlo a poner gobernador, como un líder segundo después del faraón. Y él tenía el mando de todo lo que se hacía en Egipto. Ahora yo puedo decirte esta mañana, no importa que alguien en estos tiempos te manifieste que tiene envidia contra ti. No importa que a ti no te perjudique eso, que alguien te tiene envidia, que alguien te tiene celos. Deja que Dios sea el que mueva todas las cosas, que a su tiempo Dios siempre concluye su divina voluntad en la vida de uno. Y eso fue lo que pasó en estos tiempos. La envidia de los hijos de Jacob, movida por espíritus, llegaron a aborrecer a su propio hermano. Y al final de los hijos de Jacob y de Jacob fue un final muy bonito, muy hermoso, porque llegaron en aquellos años cuando vino la hambruna, cayó el hambre en Canaán. Dice la palabra de Dios que no había alimento en toda la tierra y apenas iban 2 años y faltaban 5 años para que pasase el hambre, para que pasase la hambruna. Pero de ahí Dios movió todo. Y el final feliz de los hijos de Jacob fue que terminaron en Egipto con su hermano. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿cómo alguien puede perdonarme si yo siempre nunca acepté cómo era él? ¿Cómo puede perdonarme si yo le hice cosas que tal vez delante de Dios no son agradables? Pero cuando uno tiene el corazón tipo y figura de José, uno aprende a perdonar. Aprende a perdonar todo aquel que te tiene envidia, todo aquel que te aborrece. Y esta es podemos decir, una historia, algo que pasó tan maravilloso de cómo Dios se movía, cómo Dios se movió hasta el final. Y de ahí dice la palabra de Dios que José halló mucha gracia ante el faraón y le permitió que sus hermanos regresasen a Egipto con su padre
y tuviesen todo, y tuvieran alimento durante los 5 años que faltaban, porque había mucha hambre en la tierra. Pero Dios había dado mucha sabiduría, inteligencia a José, y por medio de José, Dios permitió que hubiese mucho alimento acaparado. Los graneros estaban llenos de granos. Y ese fue el final que sucedió entre los hijos de Jacob en Egipto. Y dice la palabra de Dios que cuando cuando José murió, ese faraón murió el primer faraón y vino el segundo faraón, y ese faraón ya no conocía a José, ni conocía a los hijos de Jacob, y la vida para el pueblo de Israel fue diferente. Así que te dejo este pensamiento para que nosotros podamos pensar que Dios siempre va a usar medios difíciles dentro de la familia y la familia espiritual dentro de la iglesia. Nosotros vamos a ver casos donde nosotros vamos a tal vez pensar y decir, bueno, ¿por qué pasa esto entre los hermanos ellos? Hay que orar y pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él dirija todas las cosas, que siempre manteniéndonos en la voluntad de Dios, siempre habrá un final feliz. Bendiciones, que el Señor te llene de bendiciones cada día, y que este mensaje haya llegado a tu corazón, y que pueda haber una reflexión dentro de ti, dentro de mí, que la envidia es una obra maligna del enemigo, y que la envidia no trae buenos resultados. La envidia siempre nos va a mover a hacer lo malo, siempre nos va a mover a hacer obras malas delante de Dios. Así que voy a concluir en esta oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Voy a hacer una oración para terminar, y que esta palabra haya llegado a tu corazón. Gracias en este momento, en esta oportunidad, mi Señor. Gracias por esta palabra, por esta historia tan bonita. Que usted siempre mantuvo el control de todo desde el principio hasta el final. En el glorioso nombre suyo, yo le pido y le doy gracias porque aún estamos aquí. Y aún se levanten envidias, aún vengan oposiciones a nuestra vida, aún digan de nosotros cosas negativas, que eso nosotros no nos detenga, que siempre nos mantengamos firmes haciendo la voluntad de Dios, y que nuestra actitud sea siempre imitando la actitud de José, el ejemplo de José, joven que supo perdonar a sus hermanos, joven que supo rechazar las tentaciones, joven que supo perdonar hasta el final y acoger a sus hermanos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.